Ha llegado la hora de la verdad. Esta noche toda España pendiente de un resultado. Tenemos que ganar a Bolivia y pasar a la siguiente ronda. 90 minutos de tensión y esperanza. Toda la magia y la emoción del fútbol en un encuentro que va a hacer historia. España-Bolivia, un partido para soñar. La verdad, no sé si soñé mucho aquella noche. Recuerdo regular el duelo. Sí tengo muy presente, por ejemplo, la camiseta blanca de España, a Caminero, sus goles y su perilla, y aquella historia, sobre todo aquella historia que se vendió en la previa sobre el entrenador de Bolivia, que resultaba ser español y tener un bigote bastante popular en el país andino. Digamos que a Azcar Gorta le conocí en el Soldier Field de Chicago con un España-Bolivia mediante, y desde aquel día su figura siempre estuvo ligada a la de esta selección, por más que su carrera le llevara a entrenar por medio mundo. Azcar Gorta era de Bolivia, pero también de Chile, Japón, México, o del Español, o del Tenerife, o del Valladolid, del Sevilla. En realidad, Xavier es de todos, por más que una parte de él esté tan arraigada en Santa Cruz. Hoy no entrena, como reconoce en su bio de Twitter, y por ahí empieza una charla que arranca en el 2.0 y termina en la época dorada de Maradona y Menotti en Barcelona, o del propio Azcar Gorta en el Español. Doctor, profesor, mister... Azcar Gorta es un bigote, bueno, un bigotón, una cajetilla de tabaco en un banquillo de Ecuador, por ejemplo, o una camisa de manga corta con bolsillo en el pecho. Xavier es el profe que todos tuvimos en el instituto, o el histórico seleccionador nacional de la Bolivia mundialista. Xavier son muchas personas, es un todos en uno, son muchos a la vez. Hoy intentamos descubrirlos, hoy en el episodio 8 del sector 321, Xavier Azcar Gorta, el trotafútbol. Vale, pues yo creo que ahora mismo ya estaríamos en directo, y como es tradición, casi te diría que en el podcast, todo esto ya va al aire. Xavier, un gusto saludarte. Hola, mucho gusto, igualmente. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por Bolivia, por Santa Cruz? Bien, todo tranquilo, todo muy bien, aquí con los movimientos políticos adecuados, y ahora esperando un poco la semana de la segunda fecha las dos segundas fechas de las eliminatorias, ¿no? La verdad, Xavier, que lo venía pensando, ahora venía justo de trabajar, claro, estamos nosotros ya entrando en nuestra madrugada, tú estás en la tarde ahí en Bolivia, y pensaba, qué bien nos ha cuadrado esta charla, porque es uno de tus grandes momentos, o sea, el momento de eliminatorios. No sé si a Xavier Azcar Gorta le falta algo en una situación como esta. No, la verdad es que hoy es el lunes. Ayer estuvimos en La Paz, estuvimos mi mujer y yo en la recepción del rey, que vino aquí por el cambio de gobierno, y hoy estamos aquí esperando a que el jueves de la semana que viene sea el primer partido en realidad esta semana. El jueves de esta semana el primer partido con Ecuador, y luego el martes de la semana siguiente va a ser el partido con Paraguay, ¿no? Oye, Xavier, es que me lo pones, hemos hecho 2 veces esa referencia a una de las que puede ser las imágenes de esta semana, ¿no? Que es ese sonido del himno en la recepción cuando llegó el rey. Me decías que tú estabas ahí, no sé si lo presenciaste, porque habrás visto, y sé que eres un hombre muy atento a las redes sociales y bien tuitero, todo el revuelo que se ha montado por cómo sonaron los acordes del himno nacional. ¿Te tocó vivirlo en directo? ¿Estabas cerca de Pablo Iglesias y del rey, no? No, porque todo eso, el tema del himno, la recepción y todo eso fue o en el Alto o fue en el Palacio. Pero nosotros la recepción con el rey lo tuvimos en el hotel donde se hospedó el rey, y nada tiene que ver una cosa con la otra. Y Xavier, me hacías una primera referencia, nada más empezar, en el saludo a que la situación política, no sé cuál ha sido la palabra exactamente, como que la adecuada, me parece que has comentado ahí en Bolivia. Es verdad que esto es un podcast de fútbol y realmente quiero hablar de fútbol, pero me genera mucha curiosidad lo
imbricado que estás al día a día boliviano, eres boliviano ya de corazón, podríamos decir. Has dicho además que esa es tu residencia y creo que ha habido demasiados vaivenes, ¿no? Últimamente. No sé cómo los has vivido tú, Xavier. Bueno, no quiero hacer un comentario político de esto, pero yo hace mucho tiempo que vivo con una cruceña y vivo en Santa Cruz y como obviamente vivo aquí, pues conllevo conmigo todos los problemas sociales y todos los problemas políticos que van surgiendo. Entonces no me mantengo ajeno a eso, pero obviamente me guardo las opiniones para mí, ¿no? Y haces muy bien. Fíjate que el detonante un poco de la llamada, Xavier, para mí eres una referencia porque si bien es cierto que mi primer mundial, el que yo creo que todos tenemos un primer mundial, imagino que a ti también te pasará, el primero que se vive bien como aficionado cuando estás empezando ya a fijarte en el mundo, el mío es el de Italia 90, pero claro, el de Estados Unidos 94, pues ya me pilló asentado, más hecho, ¿no? Como aficionado al fútbol, y ahí tú eres una de las grandes imágenes. Enseguida vamos a estar hablando de esto, pero claro, Xavier Azcargorta ya cogió su huequito en mi cabeza, en mi imaginario futbolístico, y cuando me topé con la cuenta tuya de Twitter y vi tu bio, como que algo se me incendió dentro, ¿no? Vienes a decir que como nadie confía en mí para entrenar, aquí estoy tuiteando. Y me parece que tiene una carga de profundidad, Xavier, que trasciende también lo futbolístico y que de alguna manera, no sé decir si me deja, pues de alguna forma también preocupado. Yo tengo 40 años y también digo, joder, igual llega algún momento en el que nadie confía en mí para hacer un programa o para estar en esto del periodismo. ¿Cómo es esa situación? ¿Cómo es esa realidad, Xavier, de que nadie confía en ti para dirigir un equipo? Bueno, hay una cosa muy clara, ¿no? Cuando yo decidí ser entrenador de fútbol y debuté como entrenador en primera división en el Español de Barcelona, no había cumplido los 30 años, ¿no? Y era estudiante de medicina y terminé luego la carrera, ¿no? Y posteriormente a eso, pues, bueno, he sido un poco pionero de los que han salido fuera. Yo ten en cuenta que llegué a Bolivia para intentar clasificar a Bolivia después de haber entrenado 3 años al Español, 1 año al Valladolid, 2 años al Sevilla y 2 años al Tenerife, siempre en primera división. Entonces, lo que tú recuerdas del año 90, en ese año 90 del Mundial, yo estaba jugando con el Tenerife la promoción de ascenso y descenso con el Deportivo de La Coruña, con el Superdeport de Arsenio, ¿no? Cosa que logramos salvar y logramos mantenernos en primera división. Y mi mundial, como tú bien dices, mi mundial que yo tengo mejor recuerdo, bueno, mejor recuerdo no, recuerdo en realidad, fue en el 96 en Inglaterra, cuando Inglaterra fue campeona del mundo y ganó aquella final famosa 4-2 a Alemania, ¿no? Pero en definitiva yo creo que, el fútbol en general, bueno, yo creo que no solo el fútbol, la vida ha cambiado mucho. Entonces estamos todos como más afectados, estamos todos como más pendientes. Estamos todos, por ejemplo, en el fútbol, el protagonismo de los jugadores ya no es tan individual, ya no es tan en equipo, es más individual. El protagonismo se ve envuelto por un nuevo aspecto que ha salido en el fútbol, que es muy importante, que se llaman los empresarios. Es decir, los empresarios son los que mueven, traen, llevan, hacen hablan en lugar del jugador. Entonces son esos empresarios los que están moviendo el mundo del fútbol. Y yo creo que algo parecido, hay una frase mía que lo utilizo mucho en el fútbol, y es que al fútbol se juega como se vive. Y yo creo que efectivamente aquí también los empresarios juegan un papel como viven,
Es decir, están pendientes del jugador, están pendientes de sus necesidades. Yo recuerdo cuando empecé a dirigir como técnico en Primera División, tenía un problema con un jugador y hablaba con él, cara a cara, en el camarín. Hoy en día se manda al representante para que hable y muchas veces no habla con el técnico, habla con el director deportivo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido se ha cambiado mucho. Y yo creo que, como yo también he trabajado mucho en medios de comunicación, he trabajado en radio, he trabajado en periódicos, he trabajado en televisión y sé también la diferencia que había antes entre entregar una hoja con un artículo en la redacción o ya empezamos a mandarlo primero por fax, luego por email, luego ahora son las redes sociales, luego son ahora eso que está tan de moda que decís los podcasts, etcétera, etcétera. O sea, nos hemos tenido que ir un poquito adaptando a lo que hay, pero te voy a decir una cosa, digas lo que digas, el fútbol sigue siendo fútbol y practicando por 11 jugadores inicialmente en el terreno de juego contra otros 11 jugadores inicialmente en el terreno de juego. O sea Que que antes, sí. antes había 3 árbitros, ahora hay, no sé, con el VAR no sé cuántos son, pero es lo mismo. Son 11 contra 11 jugadores inicialmente. Jolín, lo que pasa es que hemos tocado muchos temas en la respuesta. Xavier, yo creo que, fíjate, y no sé si me permites que te parafrasee un poco esa descripción de Twitter con la que empezábamos, y sería que más bien igual eres tú el que no confías en el fútbol. No sé si me entiendes, ¿verdad? Es decir, ha cambiado tanto que Xavier Azcargorta es como decir, yo... No es que no sepas convivir, yo creo que sabes convivir perfectamente, pero como que dices, no me apetece convivir con todos esos cambios. ¿Puede ser? Yo creo que no, porque yo soy un hombre muy, muy abierto y lo que no estoy dispuesto es a hincar la rodilla, es decir, no estoy dispuesto a cambiar no sé, mis planteamientos. Y si yo tengo que, a ver, yo siempre he tenido un lema y lo practicamos aquí cuando clasificamos para el Mundial y siempre dijimos que el futbolista era persona antes que futbolista. Y sigo diciendo lo mismo. Entonces, yo no me voy a cambiar y voy a dejar de considerar al futbolista como persona por tener un puesto más o menos de trabajo. Entonces, yo creo que el planteamiento que haces tú no es justo. Uh-huh. No, es un poco o bueno, te lo hago de otra manera, Xavier, para no ser injusto, que no querría, sino como pueden ser que note un poco de desencanto con cómo ha ido cambiando, No, o con decir no, no, en que me absoluto. cuesta. No, yo he hecho mi carrera, yo he hecho mis temas, yo en su día, estando cómodo, después de 8 años en la Primera División en España, di el salto y me vine nada menos que a Bolivia a clasificar para un mundial. Luego estuve en Chile, luego estuve en Japón, luego estuve en China, luego estuve en México, luego estuve en muchas partes del mundo y en todas partes. Y eso siendo médico, es decir, pudiendo haber ejercido otra profesión o especializarme en otra profesión, pero me gustó siempre esto y siempre lo he dicho y sigo ahí. Y entonces era mucho más difícil en mis tiempos dar el salto e irte a otro fútbol, a otro continente, que actualmente, con un mundo mucho más globalizado, viajes a todas horas y los problemas mucho menores, ¿no? Eso me resulta muy interesante, Xavier, porque esa frase yo creo que es un leitmotiv en tu carrera, te la he escuchado varias veces, la de se juega al fútbol como se vive. En tu caso yo creo que tiene un doble tirabuzón, que es decir, como has sido tan pionero como comentabas, ya has ido a diferentes culturas desde España a muchas partes del mundo, ¿cómo se
descubre o cómo se aprende a descifrar cómo se vive en cada cultura diferente que a priori es ajena para luego poder pegar el salto y decir, y ahora vamos a jugar así al fútbol? Es decir, ese proceso de adaptación que tuviste que hacer con Bolivia, que has tenido que hacer seguro luego en Japón, en Chile, en México, en todos los lugares donde has estado, ¿cómo es? ¿Es trabajo? ¿Es observación? ¿Es una mezcla de todo? Obviamente habrá mucho de trabajo, mucho de observación, mucho de aprendizaje en el día a día. ¿Cómo se hace, Xavier? A ver, no digo secreto, porque no es ningún secreto, pero es muy importante hablar mucho de uno mismo. Es decir, hablar mucho de lo que uno es, hablar mucho del trabajo que tiene, hablar mucho de la radio, hablar mucho del video, hablar mucho del fútbol, hablar mucho del escenario, hablar mucho de que no puedes estar continuamente echando de menos la tortilla de patatas y el jamón, sino te tienes que acostumbrar a la cultura, a la alimentación, a la población del lugar donde tú vas. Tienes que entrar a los sitios ofreciendo, no exigiendo, porque luego ya llegará el momento de exigir si hace falta. Entonces, en todo ese proceso hace falta un aprendizaje, una adaptación, y eso tampoco viene de la noche a la mañana y por inspiración divina, ¿no? ¿Has tenido momentos en los que hayas dicho, Xavier, que esto, en ese hablar con uno mismo y hablar de uno mismo, que hayas dicho, no lo saco para adelante, en alguna de las múltiples aventuras, que te haya costado más, que hayas dicho, esta se me está rebrincando, se me está poniendo difícil? Sí, me ha pasado más de una vez, incluso aquí mismo en Bolivia. Al principio fue terriblemente duro, nos costó muchísimo. Ten en cuenta que yo llegué aquí en octubre del 92, era el 5º centenario del descubrimiento de América, era otro español que venía aquí a conquistar, entre comillas. Luego, posteriormente, hubo lugares en donde me costó mucho más, en otros en donde tuve que irme, es decir, no es que me vi obligado a irme, no, ni mucho menos, pero yo mismo me daba cuenta que me costaba más de lo habitual. En definitiva, no hay una receta para la vida, ni para ti ni para mí. Tú y yo podemos tener la misma enfermedad y nos dan el mismo antibiótico para ti y para mí, y sin embargo a ti te cura y a mí no solamente no me cura, sino me da alergia. ¿Qué pasa? Somos dos enfermos distintos, aunque tengamos la misma enfermedad. Entonces, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta antes de avanzar en cualquier sentido, ¿no? Y familiarmente me genera mucha curiosidad saber, supongo que iría avanzando todo tu ámbito, tu entorno familiar, y cómo se gestiona familiarmente tanto cambio. Es decir, hoy estamos en Bolivia, saltamos a Japón, luego volvemos a México. Todo esto también te costó, pues supongo que puede ser una dificultad añadida, ¿no? Bueno, yo tuve mi divorcio en su día, pero mi familia se portó de maravilla conmigo. Es decir, supo estar a la altura, me acompañó en algunos viajes, en otros no, pero yo creo que el tema de la familia son los primeros que se adaptan. ¿Por qué? Porque saben el papel que les toca jugar. Y, por ejemplo, cuando dijiste o empezaste a comentar en casa, dirían, joder, ¿sabes? Si te va muy bien en el fútbol español, llevas ya unos cuantos equipos, los que repasábamos antes, Español, Valladolid, Sevilla, Tenerife, antes el Nastic, y decir, pues quédate aquí, ¿no? Que yo creo que es una cosa muy de todos, ¿no? De siempre parece que deseamos que los que queremos se queden lo más cerca posible. Es una cosa de egoísmo, y tú dijiste, no, voy a agarrar a la selección de Bolivia. En ese momento, ¿cuántos consejos recibiste para decir dónde te estás metiendo? ¿Muchos o qué va? ¿Te animaban? Solo te voy a resumirlo en uno que me dijo mi madre, porque si no podríamos estar durante meses hablando de este tema. Pero cuando yo a mi madre le dije voy a ir a Bolivia, mi madre, que en paz descanse, me dijo, ¿qué, vas de misionero o qué? Entonces, claro, la situación
no era fácil, pero yo no voy a hablar más de eso porque creo que con eso queda bien claro. Xavier, me llamaba mucho la atención y ya ha salido también en lo que llevamos de charla la medicina, la presencia de la medicina y también repasando, tu caso se une al de otros grandes entrenadores que también tocan el tema de la medicina y me llamaba mucho la atención. O sea, está el caso del doctor Vilardo, está el profesor Azcar Gorta o el doctor Azcar Gorta. ¿Por qué la medicina y el fútbol? ¿Te has parado a pensarlo en algún momento? ¿Hay una relación, una salida muy, muy directa, muy evidente que se me escapa? Indudablemente, ¿por qué? Porque si tú estás en el mundo de la comunicación hoy en día, que si una computadora, que si un micrófono, que si... Pero nosotros como entrenadores manejamos sobre todo y ante todo personas, seres humanos. Entonces, ¿qué mejor forma de conocer al ser humano que estudiando su cuerpo, sus reacciones, su anatomía, su fisiología, etcétera, etcétera? Por lo tanto, yo creo que ser entrenador y estudiar medicina creo que son perfectamente compatibles. Fíjate, lo había pensado más como algo desde lo psicológico, más que desde lo fisiológico, si No, me permites. a ver, yo te digo una pregunta y te hago una contrapregunta. A ver, ¿Cómo sacas lo psicológico de un cuerpo humano? A ver, yo creo que lo va sacaría. incluido. Sí, sí, totalmente, pero que me parece, bueno, no sé, seguro que estás al tanto de todos los temas del coaching, me parece que es más desde lo que tiene que ver con el comportamiento, ¿no? En el día a día, más que desde lo físico, del jugador que, por ejemplo, que está claro que está relacionado, Xavier, que al que le duele la rodilla o está lesionado de la rodilla, seguramente su comportamiento cambie y ahí el entrenador tenga que saber adaptarse, no solo a la lesión, sino también al comportamiento, pero fíjate, no me había parado tanto a que lo que llevamos por dentro en cuanto al funcionamiento del cuerpo humano también redunde en el funcionamiento colectivo de todo el equipo, de todo el grupo. Pero uno a uno van sumando, o sea que quiero decir con esto que es muy importante que no es vital, pero es importante que un entrenador sepa y conozca las condiciones médicas que junto con el médico del club van a incidir sobre ese jugador. ¿Y siempre tenías esa vertiente médica o ese interés por la medicina? Sí, siempre. ¿Sí? Desde muy joven siempre, mira, tuve dos dudas y eran nada que ver una cosa con la otra. O tenía que hacer física electrónica, que incluso monté televisores en su día con válvulas, o hacer medicina y al final me incliné por la medicina. Y saber cómo es que me genera mucha curiosidad de todos estos caminos, cómo se van cruzando todos los caminos en tu vida. El fútbol siempre estuvo el primero y luego la física electrónica y la medicina estaban ahí tocando una con la otra. No sé, quizá es el movimiento literario francés del Marqués de Chateaubriand que decía aquello de laissez-faire, laissez-passer. Es decir, va viniendo y tú vas reaccionando y te vas haciendo a lo que te va llegando. Y es verdad que te he leído y he escuchado tu teoría de la división por horas del día, ¿no? Es verdad que tenemos las 24 horas y estoy muy puesto en ello. Y fíjate, cada vez que te la he escuchado o leído, siempre he pensado, joder, Xavier, pero yo no sé cómo, o sea, es fácil decirlo de la organización, pero no es tan fácil. Por si alguien no la conoce, son 8 horas para descansar, ¿no? 8 horas para dormir, Sí, 8 no, a para ver, la actividad. sí, son 8 horas para dormir, del día que tiene 24 horas, son 8 para dormir, 8 para hacer cualquier actividad que tú tengas en la vida, sea tu trabajo, tus estudios, tu ida y vuelta del trabajo, tu comida, tu etcétera, etcétera. Es decir, otras 8 horas son 16. Y tienes que pensar que te quedan otras 8 horas para las 24. O sea, 8 para dormir, 8 para trabajar o estudiar o lo que tú hagas. Y te quedan otras 8. Lo que pasa es que muchas veces no nos organizamos en esas otras 8 horas, que es lo que hacemos. Y muchas veces llegamos a casa, lanzamos de cualquier forma la bolsa, no nos organizamos y se pasan esas 8 horas sin aprovecharlas.
Es que, fíjate, yo lo pensaba en mi caso, Xavier, y claro, caigo en otra de las grandes frases de tu vida, que es la de no excusas, ¿no? Que además yo creo que es una de las que agarraos todos os hizo llegar a ese mundial. Pero claro, creo que van muy, muy de la mano, por lo menos en mi caso, hablo por mí, que llego a casa, también tengo mi familia, mis hijas, y igual pues al final digo, pues es que no me da tiempo para nada. Fíjate, sacar este podcast adelante me está costando un sacrificio, y intento organizarme y fíjate, pues estoy ya grabando 12:30, que deben de ser ahora mismo en España, y ya estoy diciendo, mañana, bueno, como que lo noto, y entonces al final caigo en la excusa, y una vez que caigo en la excusa igual hay una especie de complacencia, ¿no? Y mi pregunta es, ¿tú siempre has sido tan metódico en tu vida, Xavier? O sea, en tu día a día, y por eso lo supiste aplicar para luego sacarte la carrera y tener el éxito en... A ver, ¿cómo te diría yo? No tampoco soy demasiado consecuente, pero te voy a decir una cosa. Yo con 9 años ya me apunté a un colegio seminario en San Francisco Javier, en Navarra, con los jesuitas. Allí incluso traducía en latín, traducía en francés, estudiaba como un burro todo el día, jugaba, hacía deporte, etcétera, etcétera. Yo creo que eso me marcó mucho en la enseñanza, pero yo creo que la organización y eso para los que hacen coaching lo saben muy bien, la organización es un gran ahorro de energías. Si tú estás organizado, ahorras mucha energía. Si estás desorganizado, se te escapa mucha energía. Te lo compro totalmente. Ahora, me pongo el traje de Xavier Azcargorta en su etapa en el Español. Además que tu llegada se dan unas circunstancias que enseguida cambian, ¿no? Ibas un poco como para ser la mano derecha de Pavic, el entrenador croata. Pavic no lo debió de ver muy claro y ahí quedaste tú y asumiste el cargo y con gran éxito, pero que eso se fue cambiando y mientras sacabas al Español hacia adelante, sacabas tu proyecto deportivo futbolístico, la primera vez el entrenador más joven en primera, fuiste capaz de sacarte la carrera de medicina. A mí, pues si hay cosas que me impresionan, me puede impresionar mucho lo del Español, pero me impresiona más que sacaras medicina mientras tenías todo el marrón, entre comillas, del Español. Claro, pero aparte de eso era muy divertido. Primero nos dio hasta tiempo para hacer una obra de teatro con la plantilla del Español. Pero segundo era que yo hablé con el jefe de estudios para que pudiera hacer mi rotatorio en prácticas, es decir, en urgencias. Entonces, entrenaba, iba a la universidad, hacía prácticas, es decir, tenía que aplicar bien la ley de las 24 horas porque si no me desbordaba. Sí, no caías, pero imagino que algún día llegarías al entrenamiento un poco tocado, ¿no? De las guardias, llegarías diciendo que lo coja el segundo, sí, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, había una anécdota que te la puedo contar a ti, que es que yo llegaba a las guardias y en la guardia me prestaban cualquier bata blanca y a lo mejor ponía otro nombre, doctor López, por decirlo una cosa. Entonces yo me ponía esa bata y claro, los que estábamos de estudiantes éramos los que primero acudíamos a la urgencia. Y sobre todo había un día a la semana que eran cuando venían los del fútbol sala, que siempre venían o con esguinces o con problemas que yo además dominaba, ¿no? Entonces me miraban a mí, miraban el nombre de la bata, veían que no era mi nombre y me hablaban, incluso era en Barcelona, en catalán, y me decían, usted se asambla molt al entrenador del Español, usted se parece mucho al del Español. Y yo contestaba a veces con humor y decía, sí, em va dir molta gent, soc el seu germà. O sea, como que yo era su hermano y aquello pasaba, ¿no? Pero eran anécdotas divertidas y dentro de la medicina. Hombre, era un puntazo, sin duda. ¿Cómo es esto que no te creas que te lo he entendido bien, saber lo de la obra de teatro? ¿La obra de teatro tiene que ver con el hospital, con la...? No, nada que ver. Nosotros al finalizar el primer año en un viaje que hacíamos a Salamanca para jugar con el Salamanca, que estaba entonces en primera división, y hacíamos Barcelona-Madrid en avión y de Madrid a Salamanca en bus. Y se estropeó el bus y
en esa parada obligatoria se me acercó Nando Molinos, que era el capitán del equipo, y me habló de la posibilidad de hacer una obra de teatro. A mí me encantó, aceptamos, elegimos La venganza de Don Mendo porque, sobre todo y ante todo, porque tenía una gran cantidad de personajes como para poder cubrir prácticamente todo el entorno del Español. Invitamos a Diego Maradona para que participara y participó como Qué jugador. bueno. ¿En qué papel? ¿Te acuerdas? Alfafez, sí. Y la verdad es que hicimos una representación que hubo un llenazo total y era a beneficio de los niños de San Juan de Dios. E incluso hicimos adaptaciones a la obra en verso, inventamos frases. Durán, que era el tercer portero, hacía de Don Mendo y lo portaba. La verdad fue muy interesante y eso fue la representación, si no me equivoco, creo que era por mayo, junio del 84. Oh, qué bueno. Voy a mirar las crónicas de la época y también voy a buscar si tú tenías un papelito. ¿Tú también participabas o tú, director? Yo hacía de Don Pero, era el padre de la Magdalena, de la protagonista. Sí, tenía un papel bastante... Pero intervenía hasta Tommy Incono, John Lauris, absolutamente el Juan Segura Palomares, que descanse en paz, que hacía de rey, Zulé, que hacía de marquesa de Tarrasa, hacía un papel de mujer. La verdad es que lo pasamos muy bien y era divertido que tú ponías en la pizarra mañana entrenamiento a las 10, hoy a la tarde a las 5 en Salesiano, en Sarriá, ensayo de acto quinto, escena cuarta. Oh, qué buena. Oye, ha salido el nombre de Tommy Encono. Yo creo que es una de las... Igual para mí es una referencia todavía un poco lejana, pero yo creo que siempre me llegaban los ecos de Encono. Y no sé si te pasa también, hablábamos antes del Mundial del 66, ese lo viviste bien. Igual con el anterior te llegaba un eco de alguna figura y seguro que te llamaba la atención. Yo creo que para los de mi generación, los nacidos en el 80, pues Tommy Encono, igual no lo vimos con esos ojos que hablábamos, con los que tú veías el Mundial del 66, pero siempre veíamos cosas y la figura del pantalón largo, yo creo que eso, hablando de si ahora los futbolistas son marcas, él ya hizo marca con ese pantalón largo. ¿Esto por qué era, saber? ¿Te lo consultaba también? ¿Era comodidad? Nada, ¿no? Nada que ver, eso es una cosa... Cuando yo llegué de entrenador al Español, efectivamente con Miroslav Pavic, él ya estaba allí y ya utilizaba sus cosas. Lo que sí mucha gente no sabe es que yo le conocí a Tommy Encono luego, incluso en Bolivia, porque él vino a Bolívar acompañando a Festus cuando fichó por el Bolívar, y él pidió un día entrenar cuando entrenaba a Festus, y él se quedó como arquero y estuvo, no sé si 1 o 2 temporadas en el Bolívar. Oh, qué bueno. Y claro, ya que estamos con el español, Xavier, ser perico en Barcelona, esto, o sea, porque yo creo que también en tu trayectoria siempre hay esta cosa, permíteme que utilice Quijote, que igual todavía me dice, no, quijotesca, ¿no? De ir a la contra, o del papel no de favorito, pero que al final es el que pueda terminar derrotando a Goliat o que va a terminar doblegando a los molinos. ¿Tú cómo lo viviste esa experiencia? Además, yo sé que tú tienes un orgullo perico bastante marcado. Bueno, yo la verdad es que he tenido muchos amigos en el Barcelona, los sigo teniendo, pero eso no quiere decir que yo siempre me haya sentido perico, y perico con orgullo, y lo he manifestado en todos los sitios, y soy favorito de esas 2 palabras en inglés que pronunciamos los pericos, que es el no surrender, ¿no? Es decir, no nos rendimos nunca. Entonces, yo creo que ser perico en Barcelona es muy importante. ¿Y complicado quizás? Bueno, también porque es un poco ir en contra de las cosas, pero
Pero no es cuestión de ser complicado o ir en contra de algo, sino es cuestión de convencimiento. Y si tú te convences de que siendo perico te vas a realizar más, pues eres perico. De alguna manera, es verdad que comentabas esos amigos del Barcelona, enseguida te voy a preguntar por uno que si no te pregunto, yo habiéndole robado el nombre a Menotti y habiéndome puesto Menotinto, pues me mato, ¿sabes? O sea, te tengo que preguntar por tu relación, tu buena relación con Menotti, pero no, dices que no es complicado, pero en el fondo al final, no sé, hay declaraciones, por ejemplo, de Piqué, que es una figura gigantesca en Barcelona y una figura gigantesca dentro del barcelonismo, donde obviamente por esa rivalidad él la explota y se apoya. Y claro, no es fácil. Yo te lo digo porque, por ejemplo, Xavier, yo soy del Atlético de Madrid. Imagínate ser del Atlético de Madrid en Madrid con un gigante, no un transatlántico, el gigante por excelencia del fútbol. Pues claro, no es una convivencia futbolística, entiéndeme, fácil. Y como perico, claro, ese orgullo perico, cuando te lo pisotean, entre comillas, gente como Piqué, no sé tampoco, o sea, ese día a día no tiene que ser tan sencillo, ¿no? Bueno, yo creo que, a ver, actúe quien actúe. Yo ya te digo, yo era técnico del Español y era muy amigo de Menotti, era muy amigo de Maradona, era muy amigo de Urruti, el que descanse en paz también, había sido arquero del Español y también de la Real Sociedad, en el que coincidí en los juveniles, con Alessanco, con el que también coincidí en el filial del Athletic Bilbao, con mucha gente del Barcelona, fui muy amigo y amigo personal, no solamente de Menotti, sino de Terry Venables. Con mucha gente tuve mucha relación. Entonces yo creo que lo importante es las convicciones que tengas tú. Cada uno tiene lo que tiene y respeta lo que tiene. Y cuando se ha visto en una obligación, se ha ido de muy jovencito del club y ha vuelto luego cuando ya se ha hecho maduro y sigue siendo de ese equipo. Y muy respetable, cada uno lo hace como le parece. Entonces, lo que tienes que hacer es respetar a todo el mundo. Yo creo que en la Champions, hay en la manga, hay un escrito que dice respect. Y yo creo que es de lo mejorcito que ha sacado la FIFA como eslogan en esta Champions y respect. O sea, respetemos a que alguien pueda ser del Atlético de Madrid, pueda ser de la Real Sociedad, del Athletic Bilbao, del Español, del Barça, del Real Madrid, que se respete. Estoy muy de acuerdo, Xavier, y además porque muchas veces, a veces perdemos esa referencia y con el fútbol parece que es una excusa también muy buena, hablando antes de que no hay excusas, que el fútbol parece muchas veces la excusa perfecta para perder ese respeto, y seguro que tú eso lo has ido viviendo en todos los lugares donde te ha tocado dirigir y entrenar, como en nombre del fútbol se cometen demasiadas tropelías. Hablábamos antes de empresariales, pero también entre aficionados y demás. Por no irnos mucho de ese tema, Menotti, creo que tienes con él, pusiste un tuit al principio de la pandemia y a mí me parece delicioso porque no puedes resumir mucho mejor cómo es Menotti para ponerle nombre a las cosas. Yo creo que, no sé si por ahí, pero sí puede ser un punto fuerte de vuestra amistad. Yo creo que los dos manejáis muy bien el lenguaje y le ponéis la etiqueta o lo cerráis muy bien. La historia era un poco que tú le habías mandado un mensaje, si no lo entendí mal, preguntándole cómo lo llevaba todo esto, y la respuesta de Menotti a mí me parece fantástica, que es: aquí estoy tratando de organizar la tristeza. Me parece maravillosa. No sé si ya la ha organizado o no a estas alturas de pandemia. No era nada organizado, sencillamente era un intercambio de tuit que de vez en cuando lo hacemos. Somos muy, muy amigos. Desde aquella época en la que él dirigía al Barça y estaba con Ángel Capa, e incluso publicaron aquel libro que a mí me resulta fantástico todavía, que era El fútbol sin trampas. Y todavía hoy en día con Menotti nos intercambiamos mensajes, nos intercambiamos cosas, y a mí también lo de la gestión de la tristeza me pareció muy, muy adecuado y muy del momento, y realmente el flaco no solamente es un entrenador de fútbol, creo que es una persona fantástica.
joder, es que pagaría por ver ese intercambio de SMS, de mensajes privados en Twitter o demás. Son mensajes, yo te voy a ir haciendo un poco la labor periodística, sé que no tienes problema en regatearme o mandarme bien lejos o despejarla fuera, pero ¿salen nombres de futbolistas en esas charlas? Es que me pagaría por saber de quién habláis, ¿no? No, ¿Son nunca. más de la vida? Sí, ¿No? sí ha habido la palabra fútbol y de fútbol, pero de futbolistas no, ni siquiera cuando él fue nombrado en este nuevo puesto en la Federación Argentina de Fútbol, nunca hablamos de futbolistas en concreto. Sí hemos hablado de cosas, de charlas, de conceptos, etcétera, pero individualmente no. Y vosotros que lleváis tanto fútbol visto en los ojos, analizado, disfrutado, desmenuzado, si lleváramos la frase aquí estoy tratando de organizar la tristeza, ¿se podría aplicar al fútbol? ¿El fútbol de hoy es más triste, menos triste? ¿Está triste también o está alegre, goza de un buen momento de ánimo? No, yo creo que sí influye por una razón que es muy importante. Digamos lo que digamos, hagamos lo que hagamos, seguimos teniendo fútbol sin público. Y a mí un fútbol sin público me parece muy triste. Y yo creo que estamos un poco todos en eso, pero creo que nos hemos amoldado a decir, bueno, pero más vale triste conocido que triste por conocer, que sería no tener fútbol, quizás, ¿no? Puede ser, pero vuelvo a decir, y perdona que sea reiterativo, pero el fútbol sin público me parece muy triste, por mucho que nos ayude la televisión. Jolín, sí que te parece triste, ¿eh? Porque alguien como tú, que eres nativo futbolero, yo creo que sería peor no tenerlo, pero vamos, te está pareciendo Sí, bastante... no, estoy completamente de acuerdo que no, que sería peor no tenerlo, pero yo creo que cuando hemos ido a una cancha de fútbol, a un campo de fútbol y hemos visto el ambiente y es otra cosa que cuando ahora ves que es la televisión y hay que estar con barbijo y hay que estar con cuidado y que si el bar y que si no hay... en fin, toda esa serie de circunstancias que hacen que el fútbol sea distinto. Y entonces dentro de eso distinto, yo creo que a mí me sigue pareciendo un fútbol sin público, un fútbol triste. Me llama mucho la atención saber si tienes un momento, un flashazo en el que tú dijeras, este campo, esa pasión con la que me estás contando, como la añoranza por el público, si ha habido un momento en tu vida, en la larga trayectoria, no como profesional en general, como tú como ciudadano, en el que entraras en una cancha y dijeras, ¡buah! Esto es lo que más me fascina. No sé, en Atocha, en San Mamés, ¿hay algún momento que tú lo recuerdes especialmente como de decir, qué flashazo me acaba de dar ahora mismo el fútbol en la cabeza por el ambiente, por todo lo que rodea el fútbol? Hay muchos, ¿no? Pero yo como aficionado sí tengo un gran recuerdo de Atocha, porque además en Atocha nos guardaban un balcón para los que éramos de los juveniles y veíamos allí los partidos, porque normalmente jugábamos por la mañana y por la tarde veíamos los partidos del primer equipo en Atocha. Y luego como técnico he vivido cosas impresionantes en Sarriá, en el campo de Sarriá, en aquel banquillo que era prácticamente a ras de suelo. Y bueno, tengo muchas, ¿no? Muchas anécdotas y muchas sensaciones que he vivido. No en vano, ten en cuenta que he vivido Barcelona Español, he vivido Betis Sevilla, he vivido Chivas de Guadalajara con América. He vivido muchos derbis, por llamarlo de alguna cosa, en el mundo, que siempre te transmiten algo especial. Pero quizá Atocha y Sarriá fueron dos puntos importantes. Y como emoción también en Riazor, cuando conseguimos ganar para lograr que el Tenerife siguiera en primera división ante el Deportivo de La Coruña.
Ah, sí, pues fíjate que ahí, si hubiera tenido que apostar por viendo también cómo lo vivisteis, yo hubiera dicho que hubieras elegido Ecuador cuando cerráis o le ponéis el moño, ¿no?, a la clasificación O con sea, a Bolivia. ver, te voy a decir una cosa. Todo lo que hables del Mundial queda como como en una bolsa aparte. O Vale, sea, vale, vale. fue una emoción, fue una sensación, fue una comunión con la gente, etcétera, etcétera. Entonces, que en un grupo de 5, donde estaban Uruguay, donde estaba Ecuador, y que nosotros clasificamos peleándonos por el primer puesto con Brasil, fue algo épico. Hombre, buena agüita le pegáis a Brasil en La Paz, yo creo que era, ¿no? En el Hernando Siles, Sí, ¿no? ellos nos la devuelven. Sí, es verdad. O sea, no, yo creo que cada cosa estuvo en su sitio, pero nosotros logramos algo muy importante, que es la clasificación, y quedó nada menos que un equipo como Uruguay fuera de la clasificación, ¿no? Fue muy Hombre, importante. y ahí se veía un poco, yo creo que tu mano, ¿no? Y cómo debe de crecer la sensación de poder. Te lo digo por una anécdota que es una tontería, pero repasando los vídeos, hay un momento en el que en la celebración, en la gran fiesta de Bolivia al Mundial, se te ve cantando y estaban entonando para vosotros, entiendo que especialmente para ti, el clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón. Y yo digo, Javier, vamos a ver, ¿esto cómo se consigue? Porque eso ya es hacer patria No sé, demasiado pues es fuerte. que no tengo ni idea, pero bueno, cantaron y hubo otras muchas canciones como la famosa cueca de Viva mi patria Bolivia y bueno, muchísimas canciones, pero vuelvo a decirte, fue una cosa aparte porque era una comunión total entre no el público Bolivia Ujú. con nosotros. Saber, me genera también mucha curiosidad saber cómo una vez hecha y lograda la gesta, cómo es la llegada de todo el equipo a Estados Unidos. Es decir, cómo se afronta ese viaje a lo desconocido de alguna manera. Si vivisteis muchas situaciones que al grupo le chocaran o el grupo ya era fuerte, quiero decir, ¿cómo es llegar a algo completamente nuevo? Yo, yo creo que no fue tanto la llegada a Estados Unidos, fue más bien la llegada de Ecuador cuando clasificamos. Porque luego ya nos estábamos preparando, nos preparamos todo el año, del 93 al 94, cuando fue el Mundial, etcétera, etcétera. Pero yo creo que fue más la llegada de Ecuador a Bolivia cuando clasificamos ese día. Y saber si te cruzas a día de hoy con José Luis Pérez Caminero, le tiras un poco del pelo, le haces alguna, le dices, joder, Cami, la que nos liaste. ¿Cómo? Porque eso yo creo que es otro de los grandes momentos, ¿no? Es decir, España enfrenta a No, Bolivia. a ver, no, yo con Caminero siempre he tenido muy buena relación y además nos marcó 2 goles y totalmente legales y no hay problema. Con el que tengo más problemas o tendría más problemas si me cruzara fuera con el árbitro costarricense, porque ese primer gol que nos pitó del penal del vuelo de Felipe Uh-huh. fue de vergüenza. Pero bueno, ya pasó, sí, el gol del 1-0 de Sí, sí. Felipe. Uh-huh. Fue, vamos. Oye, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención que tienes muy, muy presente y muy buena memoria todas las cosas que has ido viviendo en el fútbol, saber que son un montón, o sea, te lo digo más porque son muchas, ¿eh? Las tengo, ¿Sí? las tengo y las conservo y hasta tengo, a ver, tú me has dicho que es del Atlético de Madrid, tengo hasta la felicitación cuando yo era entrenador del Español que le hice a Vicente Calderón, el presidente, Uh-huh. porque entonces acababan de fichar y de contratar a Hugo Sánchez antes de irse al Real Madrid. Correcto. Y luego nos dejó bastante, bastante tirados. Pero ¿y cómo surge esta anécdota de que tú felicites al presidente del Nada, Atlético de Madrid? simplemente me parecía un jugador tan bueno, me parecía un jugador que podía marcar las diferencias en el fútbol español, como de él fue, que sencillamente le mandé una felicitación al presidente del Atlético de Madrid.
Qué buena. ¿Y hubo respuesta de Vicente Calderón? Sí, sí, me contestaron, me dijeron que gracias, que aquello y que lo otro, o sea, que sí, 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 sí. ¿Sabes qué pasa? Que siempre has tenido buen ojo, Xavier, porque si yo fuera tú, estaría sacando pecho, por ejemplo, de haber sacado a Fernando Redondo, pero vamos, o sea, hasta el día de... O sea, yo bajaría ahora a dar una vuelta por Santa Cruz, que no sé si podéis o en qué circunstancias estáis, y diría, que yo soy el que llevó a Fernando Redondo al fútbol español. Quiero decir, que tenías un paladar negro, ¿no? Que diría un argentino. Bueno, pero esas son cosas que también entonces yo trabajaba mucho y muy unido a Santiago Llorente, que también tenía buen conocimiento de todo lo que era el fútbol argentino, pero no me olvidaré de que en el torneo del Teide, siendo yo técnico del Tenerife, vino Menotti dirigiendo al Peñarol de Montevideo. Y entonces charlamos antes del partido él y yo, y me dijo, oye, ¿y cómo es que has podido traer a Fernando Redondo? Y obviamente ni le conté ni le contaré los entresijos de cómo llegó Fernando Redondo al Tenerife. Porque Pero solo diré que tuvo mucho que ver Fernando Llorente. No, Fernando Llorente no, Santiago Llorente. Jolín, bueno, voy a intentarlo, pero porque hubo cosas llamativas en ese fichaje, fue difícil, tuviste que hacer mucho trabajo de campo, de convencimiento, o por dónde van los tiros simplemente. No, inténtalo si quieres, pero no voy a. No va a pasar por aquí. Venga, no. Ya porque habíamos dicho 1 hora, nos quedan solo 10 minutitos, los voy a intentar aprovechar. Xavier, Japón, Yokohama Marinos. Me gustaría saber un poco cómo es, porque siempre te he tenido entendido que el japonés con el occidental tiene sus reticencias, ¿no? Y no sé de qué manera, si a través del fútbol es más fácil ese aterrizaje, en caso de que existan esas reticencias, que me las tendrías que confirmar tú, o si fue fácil esa adaptación, el llegar a Japón y empezar a hacer tu trabajo futbolístico. Bueno, yo te voy a decir que del fútbol japonés yo tengo un recuerdo extraordinario, de la cultura japonesa extraordinario. Allí tuve jugadores extranjeros como Goico, que estuvo menos tiempo conmigo, pero más Julio Salinas y Julio Valdivieso por parte de Bolivia. Pero lo que sí te puedo decir es que la cultura japonesa es una cultura muy, muy respetuosa, muy higiénica, muy... ¿Cómo te diría yo? El entrenador es el entrenador, es decir, tiene su voz de mando, no es como en culturas latinas donde se dice, ¿quién lo ha dicho? El entrenador, ese no sabe nada. Sin embargo, allí, pues si lo dice el entrenador es que lo ha dicho el entrenador. Entonces, es una cultura muy, muy respetuosa y sigue siendo. Entonces, yo creo que eso que dices tú no le veo yo. No procede, bueno, genial. Más que ventajas y como buena adaptación al futbolista y al fútbol en general. Y yo creo que en ese sentido, todo lo contrario fue yo cuando viví en China. En China el ambiente es muy distinto, pero en Japón la cultura es muy favorable a la organización, al entrenador, al lugar de entrenamiento, a los viajes, a la organización, absolutamente a todo. Qué bueno. Y Xavier, para alguien como yo, que no he tenido la suerte ni la dicha de formarme como entrenador y de crecer, pero sí que juego a los juegos, a los managers de fútbol, no sé si los conoces, que son videojuegos en los que haces un poco de manager general, cada vez que afrontas una aventura que se sale de tu zona de control, o no de confort, de control de las ligas que conoces y tal, eso es un verdadero jaleo. Uno cuando ficha por un equipo como Yokohama Marinos, tiene que empezar a atender y a estudiar demasiadas cosas sobre el club, sobre los jugadores que tiene. O sea, ¿cómo es llegar y adaptarte? Esto que siempre decís los entrenadores de yo me adapto a los jugadores que tengo. Claro, pero si no los conozco de nada es muy difícil tener ese conocimiento. ¿Cuánto trabajo hay ahí detrás? Sí, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo te diría yo? Yo recuerdo cuando yo llegué a Japón y llegué al Yokohama Marinos, el jugador de fútbol era un jugador que
Mira, técnica y físicamente te daba el 100% de lo que podía dar. Te trabajaba sin parar, mejoraba aspectos técnicos, repetía el número de veces que tú le decías para cualquier gesto técnico, etc. El problema sobre todo era táctico. Es decir, era un poco, ¿te acuerdas de la serie? Quizá tú eres ya muy joven, pero en mi época era Oliver y Benji, es decir, Sí, era claro. que jugaban al fútbol y había que dar las órdenes por el pinganillo para que se movieran a un lado o al otro, etcétera. Entonces era un poco así el fútbol japonés, es decir, el fútbol japonés tenía la gran deuda del fútbol táctico, Ajá. no tanto del físico y del técnico, sino del táctico. Entonces, en ese sentido, había que estar muy, muy atento, muy pendiente del jugador, ver el carácter del japonés, estudiar un poco el carácter de la gente japonesa, cómo se integraba en el grupo, etcétera, etcétera. Entonces, no, no fue fácil, pero tampoco así fue una cosa. A mí, por ejemplo, me costó más cuando fui director deportivo del Beijing One, con el me envió el Real Madrid a Madrid, perdón, a Beijing, me costó más el fútbol chino que el fútbol japonés. Qué bueno. Y también ya por darme ese pequeño gusto de confesarte que mi primer ídolo futbolístico fue Julio Salinas, que fue un dirigido tuyo, y como creo que tú tienes buen gusto también para los delanteros, porque para eso contaste con él en Yokohama Marinos, y yo tengo ese buen gusto de decir, a mí es el que me gustaba de ese primer Atleti que me fascinó. ¿Te parece que entendimos bien a Julio Salinas como delantero en España? Porque me parece también una figura un poco discutida siendo un delanterazo, o sea, siempre se las apañaba para hacer gol y al final, si entran, vale. Lo que pasa es que a Julio Salinas no lo entiende nadie. Es decir, a Julio Salinas le entiende la quiniela, le encantan las quinielas y a su padre le encantaban las quinielas y a su hermano Pachi también, pero Julio Salinas, yo te puedo decir una cosa, es un tipo espectacular, es extraordinario, defendió los colores del Athletic Bilbao, del Atlético de Madrid, del Yokohama Marinos, del Alavés, que fue cuando volvió de Japón, y es un tipo que es espectacular. No hay otra definición. Tengo mil anécdotas de Julio Salinas, incluso cuando trataba de hablar japonés en los entrenamientos en Japón, ¿no? Pero yo diría que Julio Salinas es único. Y yo lo escribí una vez en un periódico, creo que era para Cataluña, para La Vanguardia, cuando hablé del oportuno despiste, o sea, no, ¿cómo era? El despiste oportunista de Julio Salinas. Qué bueno, y yo creo que, vamos, se lo Parece compro que total. siempre estaba despistado, parece que nunca, y pum, llegaba y el que estaba para meter el gol, ¿quién era? Él. O sea que podemos decir que Julio Salinas, por recuperar esa anécdota hablando japonés, era Julio Salinas en el área dentro de un partido, ¿no? Se las apañaba Sí, al final. porque, a ver, en japonés, por ejemplo, peligroso, cuidado a los niños, las madres, en el fútbol, lo que sea, se dice abunai. Entonces, cuando Julio Salinas, tan grande, delante de todos los japoneses, que más o menos eran de menor estatura, y de repente le robaban un balón que a él no le habían avisado, él se daba la vuelta, abría las manos, todo lo grande que era, y gritaba y decía, abunai, joder, abunai. Como diciendo, avisarme de que hay peligro de que se puede perder, ¿no? Y decía, abunai, joder, abunai. Era, bueno, es un gran tipo, Julio. Qué grande, pues me alegra saberlo y voy a ver si le echo el lazo. Pues mira, igual recuperando un poco este corte, a ver si le convenzo para que se pase por el sector. Xavier, tengo la sensación de que contigo uno puede pasar muchas horas charlando. Yo te he robado una, la verdad que te lo agradezco. Te voy a dejar solo la última pregunta. Tu apodo fue el Bigotón.
Yo lo sigo viendo, ahora lo estoy viendo, lo tengo, el bigote sigue vigente, está y goza de buena salud. Yo diría que es un bigote muy vasco y querría saber cuál es la historia de algo tan tonto como es el bigote, que dirás, pues es que no tiene más historia, pero ¿desde cuándo ese bigote está en esa cara? Y cómo si lo has tenido que defender mucho, si has recibido muchas voces de decir, venga, Xavier, ese bigote hay que perfilarlo un poco más. No, bueno, a ver, la historia del bigote es que cuando yo estaba en el filial de la Real y del Bilbao Athletic, no nos dejaban ni pelo largo, ni barba, ni bigote, ni nada. Entonces, cuando yo estaba en el juvenil del Athletic Bilbao, un día me dejé bigote y vine a casa y mi madre me dijo, tú con ese bigote no entras en casa. Pero ya sabes, las madres son las madres. Pero luego el apodo del bigotón no fue hasta que llegué aquí a Bolivia y te digo cuándo. Fue cuando ganamos 2-0 a Brasil. Yo tardé un poquito en llegar porque había gran cantidad de prensa en el camino y cuando llegué al vestuario me encontré que me rodeaban todo mi equipo y gritaba al sonido del porón pom pom, es el equipo del bigotón, porón pom pom, es el equipo del bigotón, y eso me lo cantaban los propios jugadores. Y como me lo cantaban los propios jugadores, pues me gustó. Y al día siguiente toda la prensa tituló, es el equipo del bigotón. Pues Bigotón, ha sido un auténtico placer. Gracias por atenderme entre las 7 y las 8 de Santa Cruz en Bolivia. Vienes de un viaje, vienes de estar ni más ni menos que con los Reyes y el vicepresidente de España. O sea que habla un poco de la dimensión que tienes dentro de Bolivia y en general dentro del fútbol. Te lo agradezco este ratito, Xavier. Yo confío en que el fútbol te va a seguir buscando. O sea que esa bio que tienes en Twitter enseguida va a haber que actualizarla. Te mando un abrazo gigante desde aquí. Lo cambiaré con el tiempo. Bueno, ya, cuídate mucho y un saludo muy grande. Chao. Y hasta aquí el episodio número 8. 8 episodios, uno por semana, 4 al mes. Podemos decir que llevamos 2 meses de podcast. La verdad que cuando empezó el proyecto, allá por septiembre, con Juan Vizcaíno, precisamente muy relacionado con Xavier Azcargorta, uno de sus primeros entrenadores en el Nàstic de Tarragona, pues tampoco sabía ni tenía muy claro que uno fuera a ser capaz de ir alimentándolo semana a semana con estas entrevistas, ni dos que pudiera ir consolidándose y creciendo un poco gracias a todos vosotros que lo escucháis y que me estáis haciendo ver todo vuestro feedback. De verdad que os lo agradezco mucho, os agradezco que os toméis la molestia, uno, en escucharlo y dos, en compartir vuestras impresiones, sean buenas como hasta ahora me las estáis haciendo llegar y os lo agradezco de corazón, malas, regulares, críticas, comentarios, todo, como siempre, en @menotinto, en Twitter, en Instagram, nos podemos leer y por supuesto en los comentarios de iVoox, en cualquiera de las plataformas, seguro que es fácil encontrarnos. Los podcasts los tenéis ahí, iVoox, Spotify, suscribíos para que no os perdáis cada actualización, que nos van a llevar a muchos sitios del mundo. Por ejemplo, para la semana que viene tengo 2 cositas más o menos cerradas. Una muy cerrada que nos va a llevar a Argentina y creo que os va a gustar mucho, y otra medio cerrada, si las conexiones lo permiten, en Colombia. No os doy más pistas porque realmente también os prometí que íbamos a estar en Los Ángeles y de momento a Los Ángeles todavía no hemos llegado, pero todo llegará. Gente, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, que lo hayáis hecho una semana más. Para mí es una gran satisfacción. Espero que para vosotros más o menos también. Nada, os agradezco todo este recibimiento. Perdonad la brasa cuando la doy a través de Twitter. Y como siempre, por aquí nos escuchamos, por aquí nos leemos. Abrazo enorme, buena semana. Chao, chao.